Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables. Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de su programa Conversando con el Perú. Este programa se transmite por PBO Radio 91.9, la radio con fe, y es una producción de la Coordinadora Republicana y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora y el portal La Abeja y por todas las operadoras de cable a nivel nacional. Soy Luciano Reboredo y hoy me acompaña Enrique Valderrama, ya que nuestro habitual conductor Ángel Delgado se encuentra fuera del país. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, estimado Luciano. Encantado de estar aquí. Un saludo a todos los radioescuchas de PBO 91.9, la radio con fe. Enrique, hay varios temas esta semana. Solemos en nuestra emisión sabatina hacer un balance, una conversación, una síntesis de todo el acontecer político, de la coyuntura política nacional, de este país que no deja de sorprendernos y que normalmente esperamos que haya un momento de tranquilidad, de que las cosas fluyan, pero siempre hay alguna novedad, siempre hay algún tema que nos inquieta, ¿no? Ya sea temas judiciales, policiales, que se van mezclando con la política, y eso nunca termina de acontecer. Esta semana hemos tenido, cómo no, un tema importante que ha sido el cambio de ministros. ¿Cómo ves, cómo has percibido este asunto? ¿Será un respiro positivo? ¿Cómo evalúas esta situación? Bueno, antes un poco de entrar concretamente a ello, quiero decir que es bastante claro que existe una coexistencia, o lo que he llamado en algunos artículos una sobrevivencia cruzada entre el Parlamento y el Ejecutivo, y creo que producto de la misma y sus ganas de llegar a como dé lugar al 28 de julio del 2026, a cualquier costo social, considero que existen sectores del Parlamento que están participando directa o indirectamente dentro del gobierno. Lo que acusábamos a Castillo de la falta de idoneidad de sus funcionarios, de parcelar de alguna u otra manera el Estado en términos también
parlamentarios para evitar obviamente que se acumulen los votos para la vacancia, que al final ni siquiera fueron necesarios porque él, digamos, se autosaboteó. Considero que un primer análisis daría en la cuenta de que hay una convivencia del Congreso y el Ejecutivo. Casi un punto único de programa, ¿no? Llegar al 26. Sobrevivir a cualquier costo social, y van a dejarnos evidentemente una olla de presión desde el punto de vista político y social para abril del año 2026, y esas urnas, sinceramente, pueden terminar expresando cualquier cosa. O un populismo autoritario de extrema izquierda, o un populismo autoritario también de extrema derecha. Absolutamente impredecible, porque el ánimo popular justamente empieza a ponerse intranquilo respecto, digamos, a la dinámica democrática. Pero además de ello diría que dentro de eso no se está tomando en cuenta, o el presidente no quiere, digamos, escuchar las posibilidades que le puede plantear la calle en términos de percepción, tiene más de 80% de desaprobación, que si quiere tener un nuevo impulso, como dicen, vamos a una segunda etapa, vamos a hacer reactivación económica, vamos a abordar el tema de seguridad ciudadana, no puede ser con el gabinete Otárola. Y cuando me refiero al gabinete Otárola, a pesar de que haya tenido parches cosméticos, no puede ser con Otárola encabezando el gabinete. Creo que el cambio de Otárola es hace ya algunos meses necesario, y estos cambios, no sé cómo lo ves tú, son solamente pequeños enroques, arreglos mínimos que no cambian la cuestión de fondo. Mira, en eso tengo que coincidir contigo, ¿no? Otárola, yo creo que si bien cumplió un papel importante al momento de conformar el gobierno, ya ha cumplido su ciclo, ¿no? Y sí sería necesario, si quieren, incluso darle un respiro al gobierno y tomar un nuevo impulso, que se cambie al presidente del Consejo de Ministros. Ahora, respecto a la posibilidad de que el gobierno, al margen de la alianza que estamos mencionando, que estás poniendo en foco con el Parlamento para esta duración, para esta posible permanencia hasta el 26, quisiera hacerla más sólida, al margen de esto, he visto con sorpresa una encuesta de Vox Populi de nuestro amigo Lucho Benavente, ¿no? Es cierto que la aprobación de Dina Boluarte es muy baja, pero por otro lado va subiendo la cantidad de gente que prefiere que no haya cambio en el gobierno, que prefiere que permanezca, ¿no? Y le preguntaba a Lucho Benavente sobre esto, y me dice que la gente empieza a ver con temor una vacancia o un cambio más de gobierno, que finalmente, al margen de lo que pueda significar el gobierno de Dina Boluarte y la crisis política en la que estamos inmersos de manera permanente, de repente es positivo, Enrique, ¿no? Que ya en un momento la gente se quite de la cabeza esta idea de un permanente cambio de gobierno, ¿no? Bueno, porque vamos a empezar estableciendo un criterio. No debe haber vacancia en principio por mal gobierno, ¿no? No tiene sentido. Así es, ¿no? Porque además los ciudadanos tienen que hacerse responsables de su voto también. La semana pasada comentábamos con Ángel en este mismo programa que en el Perú se está convirtiendo en moneda diaria la idea de que elige un alcalde y a los 3 meses ya la gente empieza a hablar de revocatoria, ¿no? Y ya están esperando que cumpla su primer año para comprar el kit y empezar. Y eso es muy, muy malo para la democracia, ¿no? Entonces, esta encuesta de Lucho Benavente es interesante porque, bueno, se puede discrepar con la señora Boluarte, no es un gobierno que goce de mi simpatía. Obviamente, era peor el gobierno de Castillo y ella era parte de ese gobierno. No hay que olvidar que ella ha sido su vicepresidente y ha sido ministro de Estado hasta el final del gobierno de Castillo prácticamente. Sin embargo, es un gobierno que nos da mucha más tranquilidad y un margen mayor de estabilidad, obviamente. Sin embargo, este tema de que la población, como tú dices, no asume sus votos, y ni bien hay una primera crisis política, empieza a hablar de vacancias o de revocatorias, cosas que antes estaban. Hay algunas figuras constitucionales, estimado Enrique, que antes estaban protegidas bajo 7 llaves y metidas en una urna de cristal, como esas que hay en los edificios para emergencias, ¿no? Con un martillo, y que nunca se tocaban ni se mencionaban.
Pero de un tiempo a esta parte, y por influencia de los caviares, y hay que mencionar esto, ¿no? Rosa María Palacios, cuando empezó a decirle a Vizcarra, cierre el Congreso, haga cuestión de confianza, y Álvarez Rodríguez, ¿no? Se han vuelto, insisto, moneda corriente, ¿no? Y se han bastardizado, ¿no? Acuerdo, entonces como, eran medidas así extremas y ahora son cosas de todos los días. es como, digamos, un órgano cumple determinadas funciones dentro del cuerpo humano. Y es lo mismo con el tema electoral. Si tú lo sobreexiges, como hacen las dictaduras, por ejemplo, los esquemas bolivarianos eran fundamentalmente plebiscitarios, por lo menos al inicio. Quiero una constituyente. El parlamento en que estaba en el poder no decía que sí, vamos a un referéndum. Claro. 7 referéndums en 5 años. Y agotas el sistema y lo terminas destruyendo por cansancio prácticamente. Y creo que está muy bien no abusar ni de estas cuestiones plebiscitarias, ni obviamente de las herramientas constitucionales, digamos, mayores. Es como que quieras resolver cualquier impasse con la bomba nuclear. Es una tontería, ¿no? Sí, claro, es eso. Entonces yo creo que ahí hay que ver, me parece, pero esto no es un fenómeno atribuible solamente a Boluarte, sino también, recuerda tú, que en octubre, a poco tiempo previo, antes de ser finalmente, no digo sacado, pero después de salir del poder por propia torpeza o voluntad, Castillo tenía 18% de aprobación o 19% de aprobación, que era una aprobación baja, tenía 70 y tantos % de desaprobación, pero si tú hacías la pregunta de si la ciudadanía quería que él fuese vacado, el margen se reducía bastante. Sí, es verdad En también. este caso puede ser lo mismo. La gente en el fondo, salvo los extremos, no le gusta una inestabilidad muy grande porque termina también teniendo consecuencias en su día a día, que es algo muy complicado. Y hoy día te digo, una de las cosas que no se están solucionando es el asunto del costo de vida de las familias, que está incrementándose, y cada vez, obviamente, la posibilidad de encontrar trabajo también se vuelve más difícil en el país. Tenemos una proyección de crecimiento de solo 0,8%, lo cual, para una demografía que crece casi el 3%, es prácticamente de crecimiento. Exactamente, eso es muy importante. Y el ministro de Economía dice, bueno, pues si no hay limón, entonces hagan arroz con marisco, ¿no? Para que veas el nivel, no digo técnico, porque dicen que es un buen técnico. Es un chiste negro, ¿no? Pero digamos, la empatía, el manejo político de alguien que... Si no hay pan, coman tortas. Claro. De Antonieta, ¿no? Claro, sí. Bueno, ojalá que el gobierno no termine igual, ¿no? Si realmente eso es de muy mal gusto, ¿no? Terrible. Claro, sí. Terrible. Ese es el discurso con poca empatía, con un cierto desprecio por la pobreza, ¿no? De acuerdo. Además, otra de las cosas que podemos decir de este nombramiento del gabinete, o de estos cambios en todo caso, es que también reutiliza, hace un par de enroques, convoca gente que ha tenido, digamos, experiencia previa, no necesariamente muy auspiciosa. Parece de una u otra manera un gabinete Frankenstein, de alguna forma u otra, de las últimas administraciones, digamos, entre lo que puedes encontrar, incluso del castillismo, no necesariamente los ministros, pero muchos funcionarios de alta línea de Castillo siguen en el gobierno. Muchísimos. Mucha gente de Cerrón, tenemos información, que sigue también en el gobierno. Mucha gente que ha servido durante el vizcarrismo están en este gobierno también. El propio primer ministro creo que tuvo una participación muy activa, no digo protagónica, pero sí, digamos, dentro de las primeras líneas del humanismo también. Sí, claro que sí. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, lamentablemente, con este gabinete. Exactamente. Yo creo que si lo que se buscaba era refrescar al gobierno y darle un impulso, no es lo que se ha logrado. No es un gobierno que comunique bien, no es un gobierno que tenga una llegada importante a la población y lamentablemente lo que estamos viendo es más de lo mismo. A mí me preocupa sobremanera dos temas fundamentales de los próximos meses que atañen obviamente a la voluntad política del gobierno para afrontarlos y a la unidad en realidad de todo el Estado, no solo el gobierno central, que son dos cuestiones fundamentales. El meganiño que se nos aproxima y obviamente el tema de la seguridad ciudadana disparado a otros niveles, que tiene que ver también con un esquema internacional, pero no como el que usualmente dicen, digamos refiriéndose únicamente a un espacio nacional, sino bandas pues, de Europa del Este, bandas de Medio Oriente, mexicanas, etcétera, que realmente han creado en determinados puntos del país pues, zonas muy complicadas con este tema.
Pero esos asuntos que están relacionados con defensa, con seguridad, con el interior, con el Ministerio del Interior, no han tenido pues una posición o un refresco que hubiera necesitado el actual gobierno, ¿no? Y se avecinan estas cosas en gravedad. No, para nada. Mira, conversaba con un amigo en común nuestro y me dijo que él había tenido una reunión con el ministro del Interior y que, por ejemplo, en el caso de, tú recordarás todo lo que pasó en Puno y el tema de estos separatismos, etcétera, ¿no? Y que él había preguntado concretamente sobre el tema de la influencia boliviana en Puno y del separatismo. Y que le dice, ¿cuál es la estrategia para este asunto? Hay grupos organizados secesionistas y que están influyendo en la población. Y que le dijo, la estrategia con estos es dejarlos ahí, aislarlos y se van a cansar, ¿no? Entonces, si ante una cosa tan grave la idea es dejarlos que se cansen, pues imagínate cómo estamos, ¿no? No, terrible. Yo terrible. no quiero decir quién me lo ha contado, pero es alguien muy bien informado y sería una infidencia echarlo acá en el programa, pero a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Entonces, en temas de seguridad estamos en ese nivel de estrategia, no hay inteligencia, no hay pues nada, ¿no? No hay ninguna sola reflexión alrededor de ese tema y como digo, los ministros que deberían estar alrededor de ese asunto son el ministro del Interior y el ministro de Defensa, que dicho sea de paso además ha sido un comodín de uso de diferentes administraciones en diferentes puestos públicos altos, que nunca ha demostrado realmente una eficiencia grande, ¿no? No, para nada, para nada. Y ellos recuerdan que en el caso de defensa, por ejemplo, la labor que puede realizar las Fuerzas Armadas en apoyo también de la prevención en el tema de desastres es muy importante, ¿no? Se viene... No tiene una figura ahí importante que la impulse, lamentablemente. Se viene, como tú has mencionado, el niño y va a ser la gran prueba que este gobierno va a tener que afrontar y que yo tengo una gran preocupación al respecto porque esa es una prueba que es muy difícil que si no están preparados la puedan soportar. Mira, en términos económicos y sociales, un fenómeno, por ejemplo, como la pandemia, termina acentuando las diferencias, sobre todo con una administración tan torpe como fue la de Vizcarra, que impulsó para todo efecto práctico una estrategia sanitaria genocida, termina alumbrando un radicalismo luego en la siguiente elección cuando se abren las urnas. Recuerda que Merino, que duró 6 días, y ni Sagasti fueron electos, fueron por sucesión constitucional. La próxima vez que se abrió las urnas con Castillo, apareció justamente Castillo. Y ahora lo que me preocupa es que si dicen, que si tiene los efectos que dicen este niño, puede generar también una ola de insatisfacción muy grande que termine orillándonos pronto hacia un esquema pues radical. Entonces creo que el Estado debe tomar en todo nivel las prevenciones mayores sobre este tema, además porque evidentemente puede afectar a muchas familias. Cosa que evidentemente no se está tomando, más aún después de la terrible crisis que hemos visto que fue la corrupción en la entidad esta de la reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, tras piedras palos. Donde estaban metidos además algunos representantes supuestamente radicales que luchan por la justicia social y obviamente están alrededor de negociados. Terrible, que ojalá que terminen pues pagando las culpas que merecen. Y justamente, conectando ya el tema de lo que más o menos estamos de acuerdo, alrededor de que estos cambios han sido fundamentalmente cosméticos, que no hay un tema de fondo, no hay una estrategia social y no hay liderazgo para prevenir estas grandes amenazas. Esto es una consecuencia también de lo que se incubó meses atrás, que fue Castillo. La gran improvisación y la gran corrupción. Y en el guión de la gran corrupción, la noticia de la semana es obviamente que ha sido capturado el dueño de la casa de Zarratea. A un medio de comunicación publicó de una manera muy dura, cayó el dueño de la guarida. Y verdaderamente lo digo, que cuando conocimos las imágenes del expresidente Castillo, transformado, transfigurado, con su gorra, creo que el medio de comunicación no exagera cuando dice eso. ¿Cómo tú ves el impacto de la captura de este señor? Mira, la captura de este sujeto viene a cerrar un círculo muy importante, ¿no? Porque Betsy Chávez, Castillo ya en prisión, no van a terminar de dar toda la información al respecto. En su momento se ofreció entregar una lista de las visitas de esta casa y no, por supuesto, ¿no? Y el dueño de la casa
probablemente termine teniendo que colaborar con la justicia si busca aminorar sus penas, porque está comprometido obviamente hasta el cuello. Él es el que proveía el escenario para la corrupción y era de alguna manera un operador del más alto nivel en esta mafia, ¿no? Es el que coordinaba con los sobrinos de Castillo, el que abría y cerraba la puerta, el que manejaba la agenda de esta guarida, como bien la has llamado, ¿no? Las imágenes de Castillo entrando con su gorra en la noche, escondido ahí, y de diversos personajes de la corrupción que llegaban con bolsas y salían con las bolsas vacías, son evidentemente imágenes que no se podrán olvidar nunca y que quedan como parte de la historia nacional de la infamia, ¿no? Entonces, ahora hay que esperar que ojalá se pueda traer al país a este sujeto para que empiece a colaborar con la justicia y a decir todo lo que sabe. El tema es que no está claro quién lo tiene, Enrique, ¿no? No sabemos si está en realidad en México. Yo entiendo que ha sido capturado al querer ingresar a los Estados Unidos, de manera que debemos pensar que está detenido en Estados Unidos, ¿no es cierto? En principio, porque si estuviera detenido en México, vamos a correr el riesgo de que quizás tarde más de la cuenta en ser enviado a Perú, incluso no ser enviado. Recuerden las buenas relaciones y la intromisión, además de AMLO, las buenas relaciones con Castillo y la intromisión en la política peruana que tiene López Obrador y su administración, que de repente hasta lo protegen. Bueno, ahí no me cabe la menor duda, ¿no? Si López Obrador tiene en México en condición de asilada a la esposa de Pedro Castillo y a los hijos, que bueno, que no hay que mencionar a los hijos, no tienen que ver en el tema, son menores, pero bueno, los tiene ahí a toda la familia de Pedro Castillo. Y es un hombre que ha generado un problema internacional con el país, ¿no? Desconoce a un gobierno que no justo no es constitucional, armó todo un lío con el tema de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. Ahora llega al tema ridículo de que tiene que ir a Chile y no quiere volar sobre el territorio peruano y va a dar toda una vuelta porque teme que le pase algo por volar sobre el Perú. Es un personaje ridículo, ¿no? Impresentable, López Obrador, y un corrupto además, ¿no? Desde que fue gobernador y lo conocían como López Cobrador. Porque hay un libro... Él estuvo frente al Estado de México, pues. Claro, ¿no? Es otro delincuente de estos del Foro de Sao Paulo. Y del Por grupo eso creo que no sería raro que una persona acusada de corrupción o digamos presumiblemente corrupto como López Obrador le dé protección a otro delincuente. No, si estuviera en México... Yo creo que vamos a complicarnos ahí si es que está ahí. No cabe ninguna duda, Enrique, lo va a proteger. Ojalá que esté en Estados Unidos. Y finalmente quería preguntarte también, quería que conversemos un poco alrededor de todo el culebrón que se ha armado en los últimos meses y además las cuestiones que han surgido en las últimas horas, días, sobre la Junta Nacional de Justicia, que desde mi punto de vista es una institución nacida del vizcarrismo institucional, es decir, tiene pues un ADN ya corrompido. Lagartiano, creo que había que remover lógicamente a los malos magistrados del CNM, tenían accesitarios por cierto, pero no desmontar una institución y crear otra a la medida de alguien que estaba obviamente orientándose a convertirse en dictador. Hay una acusación constitucional contra la Junta Nacional de Justicia y hay ahora todo un lío alrededor de este tema. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en principio hay que recordar a nuestros oyentes que esta fue una creación efectivamente de Vizcarra, cuando desarticularon el Consejo Nacional de la Magistratura en momentos en que Vizcarra tenía todo el poder y tenía el Congreso contra la pared. Los tenía arrinconados. Pese a que había una mayoría de fuerza popular, pero que se sentía disminuida por la presión de Vizcarra. Es el momento en que hizo su reforma política, nos metió el referéndum, el sí, 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 no y todas estas cosas. Y estaba armando una estructura política, manejaba el Tribunal Constitucional, manejaba todo y desarmó el Consejo Nacional de la Magistratura para crear a su medida la Junta Nacional de Justicia. Y también hay que mencionar que es una facultad del Congreso lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no hay que hacer mayores olas, el Congreso está cumpliendo con una función que le corresponde y efectivamente yo creo que esta institución que ha sido creada, como tú muy bien has mencionado, con el virus del lagarto Vizcarra, hay que ordenarla en el mejor de los casos. Porque mira, además, dentro del mundo jurídico se conoce que uno de los grandes problemas de los cuales acusaban, además de la corrupción, al CNM,
era del asunto de la provisionalidad de jueces y fiscales. Y ese problema fundamental se ha mantenido con la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, no ha solucionado absolutamente nada de fondo. Exactamente, sí. No ha sido ningún cambio. Y ha estado además en la ilegalidad respecto a la presidencia que tuvo, que no, ya no es presidente, es miembro, Inestello, por ejemplo, que ya había pasado el límite de edad, la edad, claro, y seguía siendo presidente, y sigue siendo actualmente miembro magistrada, y evidentemente pues, están, digamos, consolidando una situación irregular de manera sostenida, ¿no? Es una institución que sin duda habría que reformarla, cambiarla, ¿no? Sí, yo creo que se está tomando una medida adecuada y vamos a ver qué sucede, pero sin duda hay que tomar el toro por las astas y reformarla, modificarla, cambiarla, lo que corresponda, pero no da para más. Totalmente. Creo que es un punto importante ordenar el sistema de justicia y ver además los planteamientos que nosotros podemos tener hacia el esquema internacional respecto al tema del sistema de justicia. Algunos creerán que hay que, yo no soy de esa idea, de salir del sistema interamericano, otros como yo pensamos en la posibilidad de proponer una reforma en el método de elección de los magistrados, pero sin duda hay cosas que hay que discutir en ese ámbito, estimado Luciano. Así es, Enrique. Bueno, en fin, esta vez nos ganó el tiempo, debemos ir a la pausa comercial y regresamos en el segundo bloque del programa con nuestro invitado. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Está viendo PBO. Ciclo virtuoso, de la basura a la energía verde. Nuestros vecinos generan residuos que deben disponerse correctamente para no contaminar el medio ambiente. Los residuos generados a diario son transportados por camiones compactas hacia el relleno sanitario modelo del Callao, con el fin de mantener limpia la ciudad. Disposición de residuos en el relleno sanitario modelo del Callao. Cada día recibimos en nuestro relleno toneladas de residuos, los cuales son depositados y sellados bajo altos estándares de calidad y seguridad. Captación y recolección de biogás. Los residuos se descomponen y generan gas metano, uno de los principales gases de efecto invernadero. Este gas es captado por pozos de biogás y transportado a través de un gasoducto. Generación de electricidad en la central térmica Biomasa Callao. El gas recolectado en el relleno sanitario pasa a ser procesado y convertido en energía limpia con la ayuda de los grupos electrógenos. Es decir, aquí convertimos los residuos en energía verde. Transmisión de energía eléctrica a redes interconectadas. La energía obtenida se transporta a través de redes de transmisión para ser repartida. Finalmente, la energía verde generada por Petramás es distribuida a miles de hogares chalacos, llevando energía verde generada desde los residuos. Está viendo PBO. Desde su constitución, en mayo del 2019, la Coordinadora Republicana ha combatido la desnaturalización de la democracia para utilizarla como disfraz de prácticas totalitarias. Durante los gobiernos de Vizcarra y Sagasti, luchamos contra el auge de las políticas y discursos contrarios a las instituciones representativas, discursos que promovían una falsa democracia, directa, callejera y tumultuaria. También nos opusimos a la perversión que judicializa la política y al pensamiento único impuesto desde la cúpula estatal, que afecta la libertad de conciencia, la familia, los valores comunitarios, incluyendo la manipulación del lenguaje con fines ideológicos inconfesables.
Igualmente, impulsamos el rechazo a la imposición del Tratado de Escazú, pues lesionaba la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Defendimos a la Policía Nacional, agredida como institución, contra los esbirros del régimen de Sagasti, y demandamos elecciones libres y pulcras, avisorando las irregularidades fraudulentas que se orquestaban desde el sistema electoral y las altas esferas oficialistas. Más adelante, la Coordinadora Republicana concurrió con otras organizaciones democráticas a enfrentar al gobierno de Pedro Castillo, no solo por su objetiva incompetencia y gravísima corrupción, sino porque era una amenaza cierta a la Constitución histórica del Perú, al pretender sustituirla introduciendo un Estado plurinacional, antagónico a la nación peruana, además de perpetuarse en el poder como en Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros países del continente. Y ahora, tras la vacancia del golpista Castillo, la Coordinadora Republicana viene trabajando para unificar a los patriotas, de modo que la transición iniciada arribe a su destino democrático, denunciando tanto las vacilaciones oficialistas como los arrestos violentistas y subversivos opuestos al desarrollo republicano y popular, a la grandeza del Perú y la felicidad de los peruanos. Está viendo PBO. Buenas noches, amigos y amigas, estamos de vuelta en Conversando con el Perú vía los 91.9 FM, la radio con fe. Ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa con Luciano Reboredo en esta ocasión, con nuestro invitado especial, Robert Castillo, quien ha sido alcalde de Pueblo Libre y es un experto en materia de seguridad ciudadana. Muy buenas noches, Robert, muchas gracias. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto, al igual que Luciano. Estar aquí. Y lo primero, digamos, para abrir un poco la conversación, sería ver cuán fuerte crees que el tema en los últimos años de la seguridad, o de la inseguridad en todo caso, se ha ido agravando en el país. Creo que hoy día es la mayor demanda que hay de parte de la población, ¿no? Y eso se viene incrementando y genera un punto de quiebre muy fuerte cuando se abren las fronteras para recibir a los migrantes que venían en calidad, entre comillas, de refugiados. No me acuerdo la otra figura que hay, cuando tú le das la acogida por problemas en su país, ¿no? Asilados. No asilados exactamente, porque para el asilo político ellos tenían que gozar de una categoría, pero en este caso eran refugiados y hay otra nomenclatura que no me acuerdo ahorita. Sí. Ahí no se toma la decisión con una planificación. Claro, Kuczynski abre totalmente todo. Correcto, sí. Pero no está mal, Luciano, porque yo, presidente de la República, tomo la decisión política, pero Enrique, que es mi ministro del Interior, claro, me tiene que decir, presidente, un momentito. Las condiciones son tal y tal. Déjeme usted evaluar, porque van a entrar, voy a proyectar por la información que tengo de mi agregado policial en Venezuela, voy a proyectar que están viniendo 20.000. Entonces, tenemos que tener el control de esos 20.000. ¿Dónde van a estar? ¿A dónde van a ir? El tema, Robert, que no ha parado hasta la fecha esta entrada de gente y no para. En desorden. Y no para, sí, sigue todavía. Entonces, y nos ha agarrado, o sea, si en ese momento una migración masiva nos agarró totalmente desprotegidos, desarmados, diría yo, el día a día se está generando que sigamos totalmente desconcertados, desarmados, desorientados y en una línea trasera detrás del avance de la delincuencia, porque las modalidades delincuenciales que han llegado son totalmente nuevas para el Perú. El nivel de criminalidad que existe de parte de los delincuentes venezolanos, de agresividad y hasta de sadismo, es muy alto frente al delincuente peruano. Es una nueva escuela de criminalidad, ¿no es cierto? Qué pena decir eso, ¿no? Pero es cierto. Ahora, un primer tema, digamos, analizando la cuestión de fondo es cómo potenciar el tema del control territorial alrededor de las fronteras, por ejemplo. ¿Cómo ves tú eso? Tienes que trabajar bajo dos aspectos. Primordialmente, reforzar tus controles fronterizos.
todos sabemos que tú pasas por el punto de control fronterizo si es que tienes los documentos en regla para poder ingresar. Y la otra alternativa, ¿cuál es? Págale a los, no sé cómo le dicen, camelleros, no sé, para que pases por una zona que es de fácil acceso y entras sin que haya algún tipo de control. Los camellos, los zorros. Los camellos, ¿no? Los camellos, exacto. Entonces, imagínate. O sea, si eres legal, camina por acá y entras con tus documentos en regla. Y si eres ilegal, pagas por acá y ingresas también igual. O sea, vas a tener las dos clases de individuos migrantes que están viniendo al Perú. Lo cual te genera la capacidad laboral de nosotros, hasta qué punto permite que podamos tener, no importa que sean informales entre comillas, pero hasta qué punto podemos nosotros albergar, laboralmente hablando, a una capacidad migratoria tan alta, ¿no? ¿Cuál es el número de venezolanos? Por decirte una nacionalidad, porque también tenemos colombianos, ¿no? Ahorita tenemos ya de otro continente más que está llegando también, fuerte. Entonces, ¿cuál es la capacidad laboral con la que contamos? Ahora, hay otro tema, son los que ya están acá, hablando de los que ingresan y los que ya están acá. Yo veo que se está produciendo una distorsión en la visión que tiene la población del problema, y es que mucho, la prensa también contribuye con esto, se mira a las municipalidades, y este no es un problema municipal, ¿no? Y muchos alcaldes, incluso en campaña, se compran el pleito y ofrecen seguridad ciudadana, vamos a poner orden, pero este es un tema que compete al Gobierno Nacional y al Ministerio del Interior. Yo creo que ahí hay que esclarecer muy bien este tema, ¿no? Las municipalidades deberían trabajar eminentemente la función preventiva. O sea, yo, alcalde distrital, tengo que tener, y además lo debo tener antes de postular, por eso soy alcalde, ¿no? El pater populis de la comuna, el pleno conocimiento de toda mi jurisdicción. O sea, yo conozco las calles, la bodega, el mercado, la iglesia, o sea, y al decirte estas instituciones, entre comillas, te digo quién es el párroco, cuál es la que vende la fruta, las verduras, etcétera. O sea, tienes el pleno conocimiento de tu distrito, ¿correcto? De modo tal que te permite a ti adelantarte en lo que podría suceder. ¿Qué zonas son las más seguras y las menos seguras de tu distrito? Y eso te da pie a que en estos consejos de seguridad que hay a nivel distrital, donde está integrado el comisario del distrito, del Ministerio del Interior, el comandante de la compañía de bomberos de tu distrito, tú trabajes de manera ordenada toda la seguridad de tu distrito, de tu jurisdicción. Pero tú estás adelantándole la información para que, por ejemplo, de repente ha comenzado a albergar más gente tal lugar, y no sé por qué, inesperadamente. Entonces, señor comisario, por favor, haga usted una revisión. La policía con su personal de inteligencia va y detecta que hay comercialización de drogas. Entonces, pero tú le estás adelantando la información, lo estás nutriendo para que ellos hagan la función policial. Claro, pero este trabajo que corresponde, por ejemplo, ya tenemos, según he podido ver en algunos medios, distritos que están tomados por el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Según informó el Comercio hace unas semanas, hay 9 distritos de Lima que están tomados por el Tren de Aragua, ¿no? Concretamente San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho. Ahí se requiere un trabajo de inteligencia para infiltrarlos y poder controlar esto y hacer medidas efectivas, ¿no? Eso no corresponde al tema municipal, sino es estrictamente policial, ¿no es cierto? Eso va más allá de la función municipal, mucho más allá. Claro. Que frente a frente a un crecimiento de esta industria delictiva, por decirlo de alguna manera, tan grande, una organización tipo el Tren de Aragua, tú ya tienes que trabajar con lo que se le llaman las Fuerzas Amigas. Puedes pedir, la policía le puede pedir a las Fuerzas Armadas personal de inteligencia, para que tú trabajes ya no solamente con el personal de inteligencia de la policía, porque todavía es, digamos que el número es insuficiente para toda la capital, ¿no? Y para la situación que vivimos ahorita. Entonces haces una alianza con las Fuerzas Armadas que te den personal de inteligencia para infiltrar
y tener la información precisa dónde está tal grupo u organización delictiva, ¿no? Organización criminal. Y ya entran a golpear de frente. Ya no pierdes el tiempo distrayendo recursos en tratar de controlar lo que no puedes controlar. La principal función, como tú bien lo dices, Luciano, es inteligencia. Las municipalidades no te lo van a hacer. No pueden, pues. Yo siempre he propuesto algo, una idea quizás descabellada, ¿no? Que me parece que en algún momento lo hemos conversado, que es que las municipalidades le pidan a las Fuerzas Armadas capacitación de inteligencia para su personal de serenazgo. Capacítalos, entrénalos. El problema es que acá un poco a veces se quiere entender como que la inteligencia es exclusivamente de los policías y militares, ¿no? Cuando yo soy partidario que debería haber una Escuela Nacional de Inteligencia, ¿no? Donde cualquier civil puede acceder también. ¿O tú crees que todos los que trabajan en la dirección de inteligencia, todos son militares y policías? No, hay civiles. Hay civiles que trabajan ahí. Entonces, si tú tienes un personal de serenazgo, un personal de policía municipal, en labores de fiscalización, que recorriendo las calles, ¿no? Va viendo y va aprendiendo a tomar nota de determinados cambios o aspectos que te llaman la atención, va recabando información y eso es mucho más eficiente, porque acortas los tiempos de los trabajos. Ya no necesitas dedicar todo un personal policial, sino ya trabajas una información un poquito más profesional, ¿no? Se ha hablado mucho del concepto de reforma de la policía. ¿Cómo tú evalúas, digamos, las medidas más urgentes que se tendrían que tomar alrededor de la institución policial para, digamos, mejorar el esquema, la estrategia del Estado en cuanto a la inseguridad ciudadana? ¿Qué hace falta con la policía? ¿Qué reformas o cambios se deberían hacer rápidamente, por ejemplo? Yo parto de una premisa, Enrique. El ministro del Interior no debe ser policía. Yo creo que debe ser un civil. ¿Por qué? Porque yo creo que lo principal en el Ministerio del Interior ahorita es cambiar la modalidad y gerenciar el ministerio. O sea, el ministerio, hoy día tú tienes un ministro que su origen es policía, por lo tanto su formación ha sido policial. Su visión es policial, su sentir es policial, su actuar es policial, su discurso es policial, pero el que tiene que brillar ya no es el ministro, es el comandante general de la policía. El que tiene que darte los resultados, que tiene que rendirte a ti, ministro de Estado, función política, para que vayas al Consejo de Ministros y expongas los avances de tu sector. Y tú, como ministro, como presidente del directorio, por decirlo de alguna manera haciendo un símil, tú tienes que darle los objetivos que ellos tienen que lograr. Pero terminas teniendo al ministro haciendo las veces de comandante general y frente a sus colaboradores, que son los oficiales y suboficiales, haciendo con ellos el policía, ra, policía, ra. O sea, ya supliste ahí al comandante general, lo dejaste al costadito. Y eso no puede suceder. El principal elemento de la Policía Nacional, la mayor jerarquía es la del comandante general. Pero cuando viene, mira lo gracioso, ¿no? Tienes al comandante general y tienes al ministro. Cuando viene un general o un coronel a saludarlo, ¿cómo le dicen? Mi general. Al ministro. Al ministro. Porque no deja de ser policía. Sigue siendo general. Y al comandante general también. Mi general. O sea, ya en ese sentido es una cosa muy, muy ligera lo que te estoy diciendo, ¿no? Pero ya hay una distorsión, ¿no? Ahí. Claro. ¿Lo mismo aplicarías en el tema de defensa? ¿Como un no militar ministro? ¿O crees que eso tiene otras consideraciones? Tiene otras consideraciones, ¿no? El aspecto militar, acuérdate que ya tiene que ver mucho también con el tema del orden externo, ¿no? O sea, la defensa nacional del territorio. Ahí sí tienes que tener, puede ser un civil, hemos tenido civiles que han dado la talla, pero tienes que tener mucho cuidado, ¿no? En el aspecto formativo, sobre todo. En el caso del Ministerio del Interior, yo pienso que si tú tienes conocimiento del tema de seguridad y a la vez tienes formación gerencial y respaldo, porque lo que necesita el Ministerio del Interior, ¿qué cosa es? Liderazgo. A veces tienen problemas
comprar equipamiento, cosas, digamos, que son administrativas. Mira, ¿no? conversando hace unos días atrás me preguntaron qué pensaba yo de la compra de los patrulleros. ¿A quién mandas a comprar patrulleros? Al coronel, al general que va del área encargada de las compras. Pero no mandas al suboficial, que es el especialista en el manejo de los carros, que tiene que decirte a qué distancia debería estar la palanca de cambios o el timón, ¿no? La cercanía a la parte del pecho para la maniobrabilidad que tiene, o el giro que debe tener el vehículo, o la capacidad de desarrollar de 0 a 100 kilómetros, porque tú tienes que perseguir a un delincuente. Y el delincuente no te va a ir en bicicleta. Dime una cosita, Enrique. Los vehículos que hay ahora, ¿qué marcas son? Los que vemos de patrulleros. Nissan. ¿Alcanzan una moto lineal? No, imposible. No la alcanzan. Entonces, Sobre todo por el primer impulso, ¿no? Aceleran muy rápido. Claro. Vehículos Esos vehículos además son de paseo. Entonces, ahí nomás ya tú notas que el objetivo técnico se ha dejado de lado, ¿no? Y entras a buscar la oferta, por decirlo de una buena manera, ¿no? Claro, porque los criterios de compras, el precio da mayor puntaje, ¿no? Y ese tipo de cosas. Claro. Tú no te compras un terno porque vale más barato que el otro. Te lo compras porque es más cómodo, porque te queda mejor. Y porque te vas a sentir verdaderamente en capacidad de poder caminar. Hay un tema que me parece importante y no sé de repente qué ideas he estudiado. Creo que hace falta, pienso, que algún analista se le va a decir que es más importante calidad que cantidad, pero yo sí creo que hace falta, digamos, en relación demográfica, más policías en calle por cada 100.000 habitantes, digamos, por cada 100.000 habitantes. Y creo que esa cifra ha ido decreciendo y creo que más o menos en los 80 tenemos casi la misma cantidad de efectivos que hoy día. En todo caso, ¿eso es relevante? Y si fuera relevante, ¿cómo podemos hacer para tener más efectivos en Tu calle? pregunta me parece buenísima, buenísima, buenísima. Y me lleva a decirte algo. Volvemos otra vez a lo que yo te decía del criterio gerencial. Y te voy a decir por qué. Tú has viajado al extranjero. Sí, claro. Dime en qué país del mundo has visto un policía debajo del semáforo diciéndote si está en rojo, para. Ninguno. Si está en verde, pasa. O al revés, en el rojo pase. Sí. Claro. A veces te dice en el rojo pase y en el verde deténgase, ¿no? Porque le da prioridad. ¿Dónde has visto? En ningún lugar. No. Eso tiene que guardar relación con la capacidad de respeto que tenemos que tener nosotros por las normas. Hoy día tú al policía lo pechas, lo insultas, le pegas, o sea, ya perdió autoridad. El policía hoy día está desmoralizado. No tiene la capacidad de actuar porque tiene miedo. O sea, va a hacer el uso del arma y tiene que pensar dos veces Que va a acabar preso. que puede terminar preso, que hemos tenido casos Claro. por intervenir contra un delincuente. ¿Eh? Entonces, si tú hoy día no trabajas la parte motivacional del colaborador policial, la parte de organización adecuada y la parte de la sanción a nosotros, los ciudadanos. O sea, es como yo tenía una frase que siempre la mencionaba, Enrique. Una ciudad no está limpia porque se limpia, sino está limpia porque no se ensucia. ¿Correcto? Entonces, ¿tú necesitas muchos policías? Sí, claro. Por ahí han hablado de que con este nuevo proyecto de orden y seguridad vamos a tener un policía en cada esquina. No necesitas eso. Lo que necesitas nada más es que haya decisión política. Mataron a un policía. Bueno, el ministro del Interior tiene que salir a golpear el escritorio y a decirle, él al frente de su policía, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Levantas la alfombra, pero lo encuentras a ese asesino. Y en esa derivada que estás abriendo, hablando del tema del liderazgo político, seguridad ciudadana, se está conversando mucho en el país. Es una de las cosas que, por ejemplo, el presidente Bukele de El Salvador se ha visto en televisión haciendo. Se redujeron los asesinatos un tiempo, digamos, o a cero, y luego hubo una incidencia de un asesinato nuevamente.
y movilizó al ejército, a la policía, a la localidad donde había ocurrido el asesinato, hasta supuestamente encontrar al que había perpetrado ese asesinato. Digo supuestamente, pues no sé, tengo algunas dudas respecto a ese proceso. Pero, ¿cómo evalúas el proceso de seguridad ciudadana en El Salvador Bukele? ¿Cómo lo ves? Mira, yo he tratado de buscar mucha información respecto al famoso Plan Bukele y no lo he encontrado. Estuve en el último evento y escuché al especialista en seguridad ciudadana allá de El Salvador y lamentablemente su exposición, por lo menos en lo personal, no me dejó satisfecho. Me habló de 7 etapas o 7 fases de un plan Bukele, del cual solamente 4 se han puesto en marcha. Pero de manera estructurada, un plan no lo he percibido yo. Porque no te voy a hablar del otro que no era el especialista en seguridad ciudadana, sino era un alcalde del distrito de Santa Ana, creo, de El Salvador, y lo digo con mucho respeto, ¿no? El señor vino a decirnos que el señor Bukele es una extraordinaria persona, muy buen amigo, muy simpático, juega pelota, pinta, relata poesía, o sea, recita poesía, pero... ¿Lo sentiste más humo? Sí. Claro, Sí. Bukele es un personaje armado con toda una estructura de propaganda alrededor y efectivamente ha funcionado lo que ha hecho en un país del tamaño de 2 departamentos o de un departamento grande del Perú, ¿no? Entonces hablar de aplicar ese plan acá en realidad eso sí es humo, como dices tú, Enrique, ¿no? Pero en la práctica un plan como tal no lo han logrado explicar. Yo coincido contigo, Robert, porque incluso buscando en internet hablan de las 4 fases, pero la fase 1 es el rodear la población, la fase 2 el ingreso a la policía. Bueno, eso es muy básico, ¿no? Mira, esto me hace acordar, Luciano, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Centro Comercial Larcomar, fui gerente de seguridad. Ah, mira. Y en 2 oportunidades venía el presidente americano de ese entonces, Bush. Como comprenderás, la seguridad extrema, porque venía no solamente el presidente, sino todos sus funcionarios, ¿no? Y tuvimos reuniones en conjunto con las autoridades policiales, autoridades de la embajada, el grupo de avanzada de Estados Unidos. Que prácticamente cerraron todo Miraflores, ¿no? Espérate, ahí quiero llegar. Nosotros como Larcomar nos habíamos preparado con 1 año de anticipación. O sea, Enrique, que tenía su tienda ahí, había pues conseguido la mejor mercadería, ¿no? Había limpiado todo para que llegara la gente y pudiera comprar. ¿Y saben lo que nos dijo el que era en ese entonces jefe de la región policial Lima? Mira, para estar más seguros, mejor cierran Larcomar. Y así no hay problema. Evitamos y minimizamos el riesgo. Lo dijo en una mesa grande de trabajo. Yo no podía creer que ese era un jefe de una región policial de mi país. No lo podía creer. Increíble, ¿no? Increíble. O sea, ¿por qué te menciono esto? Porque claro, si erradicamos a todas las personas de este edificio... Seguridad total. Hay seguridad total. Si hay un terremoto, un incendio, no va a pasar nada. Pero esa no es la idea. 1,5% de la población del país en prisión te dice algo, ¿no? Que es lo que pasa justamente en El Salvador. Pero, de todas maneras, quiero repreguntarte algo que creo que podría ser útil para el debate aquí, que lo ha tocado Bukele como parte, digamos, de su estrategia. ¿Qué opinas tú de la construcción de megapenales? Tiene que haber, en el Perú tiene que haber, porque ya nuestros penales, nuestras cárceles quedaron pequeñísimas. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. ¿Privadas? ¿Privatizadas? ¿Por qué no probar? ¿Por qué no probar? Todo cambio, Enrique, hay que medirlo. Hay que tomarle la temperatura, a ver, ¿y si funciona? Porque ¿cuántas veces nos han hablado del famoso control de las líneas telefónicas, los bloqueadores de celulares y todo esto? Nunca funciona Y nada. nunca ha funcionado, la droga sigue entrando y las cárceles siguen siendo escuelas de delito, ¿no? Y siguen produciéndose delitos desde la cárcel, chantajes, Exacto. Los chantajes, las extorsiones, todo está desde ahí. Entonces, en la medida que eso siga, quiere decir que algo no está funcionando. Pero tenemos que rescatar en general el principio de autoridad. Eso es lo importante. O sea, el principio de autoridad no puede escapar. Tú llegas al penal, perfecto. O sea, cometiste un error, lo que fuere, no importa.
vas a resocializarte, ok, ese es el trabajo que los técnicos en esa materia del INPE te van a dar, pero a la vez te vas a ganar diario tu pan y tu dormitorio. Una última pregunta. Un poco de trabajo, ¿no? Una última pregunta, Robert. No trabajo, perdóname, Sí. no trabajo tejiendo para hacer los días, el descuento de los días. ¿eh? Ni pintando a Hello Kitty. Sí. Como Humala. No, una última pregunta, pues se nos acaba el tiempo de programa, lamentablemente. ¿Tú crees que sea un factor importante en las próximas elecciones aquel que se buquelice? Espero que no, porque yo siempre rezo para que la gente del Perú aprenda a votar. Hay que votar con la cabeza, no con el corazón. A veces nos emocionamos tanto o nos acercamos tanto a un líder que entendemos que sería la solución a los problemas, pero no porque hemos analizado el plan de gobierno, hemos visto qué secuencias, qué aspectos son los que van a mejorar, sino porque lo idealizamos y ya. Porque hay una tendencia a esos personajes extremos, ¿no? Como Bukele, Milei, que son armados, ¿no? Claro. Porque Milei viaja con su peluquero, tiene Sí, todo, por supuesto. todo un equipo detrás que arma al personaje, ¿no? Por supuesto. Yo sé, a mí me contaron, un personal de seguridad justamente, que cuando vino una presidenta extranjera a Perú, vino con su peluquera y pidió la mejor peluquera de Perú para el efecto del cepillado, el maquillaje y todo el tema. Claro, sí. O sea que todo tiene que ver, ¿no? Además, estas modas alrededor de discursos usualmente están circunscritos a la naturaleza de sus electores. No, por eso digo, no sé si un discurso Bukele funcionaría acá, no sé si un discurso Milei, porque hay una realidad social económica argentina determinada, también puede funcionar aquí. Creo que hay que poner- Milei es no muy te argentino, ¿no? Muy- Una forma, esa muchísimo, agresividad muy argentina que argentino, tiene. Sí. muy Pero no te olvides, Enrique, que tuvimos acá una persona que conquistó el voto quitándose el saco y haciendo pataditas. Bueno, Y sí, dije, todo- qué lindo mi hermano, ¿te acuerdas? Todo es posible. O sea, todo es posible, todo es posible. Y otra con el número 13. Con el número 13. Escrito. O sea, si hacemos un análisis, olvídate. En fin. Bueno, Robert, te agradecemos mucho por Muchas gracias, esta Luciano. Y interesante Enrique, a charla. ustedes. Enrique, tenemos que terminar. Nos despedimos, amigos, hasta la próxima semana. Será con ustedes hasta el próximo sábado. No se olviden de seguirnos en todas las redes de la Coordinadora Republicana, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y en el canal CRTV de YouTube. Será hasta el próximo sábado. Muchas gracias por su sintonía.